Buenos días, quisiera felicitar a la Fundación Juana de Vega, a la Universidad de Vigo, al Clúster de la Madera de Galicia y a todos los demás participantes por esta oportuna iniciativa de la Mesa de Diálogo sobre los principios clave para el desarrollo del monte y sus actividades económicas asociadas. Después de un impacto importante por los incendios acaecidos el pasado mes de octubre y en general durante el pasado año en el vecino Portugal, es obvio que queramos y nos destinemos tiempo a aclarar los conceptos básicos que nos permitan abordar este reto con visos de solución. Y esto es imposible desde la confusión, es imprescindible que se haga desde unos criterios claros, consensuados y sólidos. Los bosques son un sector ampliamente desconocido por la sociedad urbana, que aplica a ellos criterios muy superficiales y muy distantes de la realidad. Ello solo se puede abordar y resolver desde una comunicación activa que permita a los bosques, si me permitís la expresión, salir del armario. Y en segundo lugar, es necesario que el sector se vertebre y sea consciente de hacia dónde hay que ir. Ayer mismo, vuestra consellera Vázquez comentaba que el monte puede ser rentable. Iríamos incluso más lejos, es que debe de serlo siempre. Solo aquello que renta y se usa perdurará, lo que se abandona se degradará. Eso nos lo demuestra el patrimonio histórico, las iglesias que han mantenido el uso están ahí, mientras los castillos que perdieron el uso hace siglos están en su mayoría en ruinas. Las diferentes funciones de los bosques, sean ambientales, sean sociales o económicas, se pueden y se deben armonizar y para ello nuestra técnica, la ingeniería forestal, la ciencia forestal, la planificación, el conocimiento de los profesionales es clave y en segundo lugar es necesario obviamente instrumentos económicos como incentivos, fiscalidad y pago por servicios ambientales para armonizar las posibles tensiones entre las diferentes funciones y también las escalas temporales. No solo hemos de pensar que per sí las funciones se contradicen y especialmente en lo que respecta a la biodiversidad y el aprovechamiento de los montes. En primer lugar, se pueden contradicir otras funciones como es el uso recreativo con la misma biodiversidad y por otro lado en sí también existen múltiples win-win, incluso también entre la gestión y la biodiversidad. Es muy importante, por tanto, que superemos un debate esencialista que no nos lleva a ningún sitio y nos planteemos soluciones prácticas y pragmáticas que permitan darle vida a ese 50% del territorio de Galicia que es forestal o incluso más. Y os invito a aprovechar estas jornadas para seguir avanzando en este sentido. Buenos días.